Vámonos a Éxodo, capítulo número 12. Vamos a leer del versículo número 21 en adelante. Dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo, y untad el dindel de los dos postes con la sangre que está en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de la casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dindel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestra casa para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos y para siempre. Y cuando entréis en la tierra de Jehová, os dará como tierra que os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. Protección divina. Para no hacer un recuento de todo lo que significa el libro del Éxodo, me quiero remitir nada más al momento cuando Dios, dentro ya de su tiempo y su plan de la liberación de Israel, viene ese momento de las plagas. Las plagas son plagas terriblemente que afectarían todo lo que era la tierra de Egipto. 10 plagas no era una cosa sencilla, era una cosa enormemente grande. Pero en este caso había una situación, y es que para llevar a cabo lo que era este juicio de plagas sobre Egipto, estaba ahí dentro también de esta región el pueblo de Dios. Para hacer una protección para este pueblo y no dejar de llevar a cabo lo que era el juicio, el Señor previo les había ubicado en la tierra de Gosén. Esta tierra era una tierra, por supuesto, que pertenecía a Egipto. Ahí ellos, luego que José los llevó, Faraón los ubicó en ese lugar a petición de José. Pero en esta ocasión, cuando se va a dar lo que es el evento de las plagas, acuérdese que empieza con la plaga de lo que es la sangre sobre el río, que se vuelven las aguas totalmente en sangre. Luego aparecen las plagas de las moscas, de los piojos, de las úlceras, de los granizos.
y sucesivamente. Una de las últimas plagas que va a derramarse sobre Egipto es la plaga de la muerte de los primogénitos. En este caso, la muerte de los primogénitos era realmente un golpe terrible, doloroso, que sería como el que doblegaría a Faraón. ¿Qué significa la plaga de la muerte de los primogénitos? Era de que en todo el territorio de Egipto iba a morir aquel animal que había nacido como el primer nacimiento de una bestia, y en particular iba a morir el primer hijo que había nacido en aquella familia. Este hijo podía estar ya adulto, podía estar niño o recién nacido. Si era el primero que daba a luz esa madre, ese iba a morir en esa noche. Esto, por eso le decía que no es una plaga a comparación de las otras. Más bien esta plaga, que es la 10ª, es una plaga que pondría de rodillas, diríamos de esta manera, a lo que era el mundo egipcio. Pues a donde quiera iba a haber llanto, a donde quiera iba a haber un muerto en cada casa, en cada familia. Esto no es otra cosa, es una cosa espantosa. Pero claro que acá el Señor también tiene diríamos, el asunto de que cómo puede librar a su pueblo. Siempre está dentro de todo este evento su pueblo, que es Israel. En el caso ahora, luego de haberlos protegido por siglos en la tierra de Gosén, pero que ahora el Señor quiere también protegerlos de lo que es esta última plaga, y por supuesto ya los guardó de las otras 9 plagas, estando estos en la tierra de Gosén. Veíamos de qué manera es como ahora el Señor los va a librar, y esa es la razón por la cual leíamos en el capítulo número 12 de Éxodo, en el versículo número 21, aquí tenemos cuál es el método que va a ocupar el Señor para librar a su pueblo de lo que era la última plaga, que era la plaga de muerte. Dice acá: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad, dice el verso número 22, y tomad, dice, un manojo de hisopo y mojad en la sangre que estará en el librío, y untad en el dindel de los 2 postes del librío, y untad con la sangre que está en el librío, y ninguno de vosotros salga a la puerta de su casa hasta la mañana. Esto es la recomendación que da el Señor para lograr librar a su pueblo de en medio de la plaga, que en este caso es la de los primogénitos. Dice el verso 23: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dindel de los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor, y vuestras casas, dice, no podrá herir. Guardaréis esto, dice el verso 24, por generaciones. Acá lo que vemos, quiero resumir, lo que vemos en estos versículos es la manera como Dios está
por librar a su pueblo. La manera como iba a librarlo era, como leíamos ahí, Moisés los convoca y les indica que cada uno debe de comprar o hacerse de un cordero, comer este cordero y luego de la sangre de este cordero untar las puertas de las casas en las entradas, porque esto sería la señal de que en ese lugar no podía entrar el heridor. Y eso fue lo que sucedió, hermanos, cuando viene lo que es ya la ejecución de esta plaga. Leemos nosotros, y eso pues está muy sabido de cada uno de los que leemos esta parte. Dice que sucedió que pasó el heridor, pasó, pero fueron librados los primogénitos de los hijos de Israel. ¿Por qué fueron librados? Bueno, uno es porque ellos primero atendieron el llamado de Moisés. Y al atender el llamado de Moisés, que les indica que lo que tendrían que hacer es tomar ese cordero y de la sangre de ese cordero untar los dindeles de la puerta, y eso sería la protección que ellos tendrían de esta última plaga. Y así sucedió. Este asunto parecería que, bueno, que es un asunto remoto, que es un asunto que sucedió hace saber cuántos siglos o milenios. Eso sí es cierto, es muy de antaño esta historia, pero es una historia real, es algo que así sucedió. Lo que es la historia de el asunto de Israel y lo que sucedió con Egipto no solo está estampado en la palabra, sino que los historiadores, sino que los investigadores de todo esto están conscientes de la estadía de Israel, la liberación de Israel y las plagas que cayeron sobre Egipto. Están conscientes los que han investigado todo esto. Es más, esta semana yo veía que un grupo de personas de estos que se encargan en esta área han descubierto exactamente por dónde fue la travesía que Moisés tomó con el pueblo en el mar. Dan los kilómetros y dan algunos vestigios de que eso es así. Dicho de otra manera, entonces esto fue una realidad. Pero uno dice, eso fue allá, eso fue en esos siglos atrás. Pero siempre, hermanos, dentro de la palabra, lo que vamos a encontrar siempre es el consejo para nosotros. Lo que vamos a ver en cada una de las letras de la Biblia es el consejo para los que seguimos estando en esta tierra, y en particular para el pueblo de Dios. Nosotros somos ese pueblo ahora. Nosotros somos ahora con quien Dios está tratando, con quien Dios está guiando. Ya en este caso no sería tanto Israel, es la iglesia de Cristo. En este caso sabemos que las cosas se vuelven a repetir y se repiten de muchas maneras, y una de las que podemos ver en este caso es, hermanos, las situaciones que están sucediendo en este mundo. Lo que está pasando, uno pudiera decir que es algo, por un lado, que es algo que va a pasar, que es algo también que nunca se había visto. Es decir, hay muchas maneras de
de expresar o de ver los eventos que están sucediendo contemporáneamente. Pero una de las cosas reales es que nosotros, sin lugar a duda, no debemos de dejar de saber que estamos en tiempos difíciles. Y los tiempos difíciles en cualquier área los podemos ver. Podemos ver el tiempo difícil en el área económica. Podemos ver el tiempo difícil en las pestes. Podemos ver el tiempo difícil en la destrucción de lo que es la naturaleza. Podemos ver el tiempo difícil en la violencia. Podemos ver el tiempo difícil en el que el amor de muchos, dijo el Señor, al final se enfriaría. Podemos ver los tiempos agobiantes de mentira, de fraude, de hipocresía, de pestes, de hambres, de guerra, de movimientos que se están dando en el campo de la naturaleza, hermanos, como terremotos, como cosas que jamás nosotros habíamos experimentado, pues apenas tenemos menos de 100 años. Pero ¿qué es lo que tenemos que nosotros aprender, o qué es lo que enseña Dios en el caso muy particular hacia nosotros con esto de las plagas de Israel y con lo que es el proteger de los primogénitos? Lo que nos enseña es que esto que funcionó en el tiempo pasado a este pueblo, esto va a funcionar también para nosotros en este tiempo. Va a funcionar, no hay por qué dudarlo, porque la Biblia dice que lo que está escrito es para nosotros. Toda palabra, todo tilde, toda jota que encontramos en esta palabra es un mensaje para nosotros. Por eso lo dejó estampado el Señor. Y en ello lo que debemos de aprender es que aun cuando sea por las circunstancias del mal, del pecado, o sea por los juicios que Dios está derramando ya sobre este mundo, porque en verdad no hay nada que suceda por casualidad. La Biblia dice que no cae hoja a tierra si no es la voluntad del Señor. Entonces todo eso lo estamos viendo, sea por un lado o sea por los juicios que Dios ya está derramando. Por ejemplo, en el caso, hermanos, de lo que son las pandemias. Pandemia, lo que significa es una enfermedad, un virus que se extiende por todo el globo de la tierra. Eso le da la calificación de pandemia. No así cuando no ha abarcado lo que es todo lo que es el planeta, no puede calificar como pandemia. Este caso de la pandemia, en el cual ya tenemos casi 2 años de estar, hermanos, inmersos en este asunto, y yo estaba viendo que ya estamos cerca de los 3 millones de muertos a causa de esta enfermedad. Es como que se hubiese suscitado una tercera guerra, hermanos, en la sociedad. Pero ¿qué es lo que vemos en esto? Bueno, por un lado, sin duda, Dios está dando un mensaje. Dios está llevando a cabo, a través de estas manifestaciones de juicio, hermanos, un tratar con los seres que han vuelto la espalda a su gracia, a su misericordia. Pero ahí estamos nosotros, aquí estamos también nosotros. Aquí no podemos irnos a Marte, no podemos, Dios, aunque tiene poder de llevarnos a Júpiter para librarnos de estas situaciones, hermanos, Dios no lo va a hacer. Lo único que Dios hará siempre es
lo que hizo en el pasado, y eso es lo que estamos viendo. Lo que hizo en el pasado fue sencillamente decirles a los israelitas por medio de Moisés: dile al pueblo de Israel que mate un cordero sin defecto, que tienen que entrar a la casa y con la sangre de ese cordero ellos tienen que pintar los dinteles de la puerta, y eso permitirá que esta última plaga no pase sobre el primogénito de cada una de las familias. Y eso es lo que ahora el Señor también recomienda. En este caso, hermanos, el cordero del cual habla acá la Biblia, este cordero estaba representando, tipificando el cordero perfecto que es Cristo. El cordero que vino, hermanos, a esta tierra, que dice la Biblia que vino a inmolarse para salvar a su pueblo. Es Cristo el que hace 2000 años. Entonces, en estas circunstancias de la vida, lo que tenemos que hacer es hacernos del cordero. Hacernos del cordero. Y con la sangre del cordero, que simbólicamente, por supuesto, hermanos, vamos a aplicarlas en las casas, en las moradas nuestras. Lo primero que tenemos que hacer es concentrarnos en la casa. En este caso sería concentrarnos en la iglesia, concentrarnos en Cristo. Si no quiere usted que le llamemos iglesia, concentrarnos en Cristo. Y cuando nos concentremos en Cristo, debemos de traer a nuestras hermanos, a nuestra boca la sangre de Cristo. Vamos simbólicamente a pintar, a cubrir con la sangre de ese cordero que es Cristo, que ya fue inmolado por nosotros, nuestras casas, nuestras familias. Damos un gloria a Dios. Vamos a cubrirnos con la sangre de Cristo en nuestra salud. Vamos a cubrirnos con la sangre de Cristo en nuestra economía. Vamos a cubrirnos con la sangre de Cristo de todas las pestes. Vamos a cubrirnos de la sangre de Cristo de todas las amenazas. Vamos a cubrirnos con la sangre de Cristo, hermanos, de todo aquello negativo que se avalancha sobre este mundo. Eso es lo que hicieron los israelitas y les funcionó. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque alguien dice, hermanos, si a alguien le funcionó, nosotros tenemos que creer que también nos funcionará a nosotros. Lo que tenemos que hacer es eso. Primero necesitamos creer primero. Luego de que nos da la orden, en este caso el Espíritu Santo, que en aquel fue Moisés al pueblo y ahora es el Espíritu Santo a su iglesia. ¿Cómo es que vamos nosotros a librarnos de tantas avalanchas, de tantas dificultades, de tantas muertes, de tanta violencia, de tanta peste, de tanta hambre, de tanto odio? ¿Cómo es que vamos a escapar nosotros? Hermanos, tenemos que refugiarnos en el Cordero de Dios. Tenemos que refugiarnos en Cristo. Tenemos que correr a los brazos de Cristo. No hay tiempo, hermanos, de estar fuera de Cristo. El tiempo, aun cuando vemos acá que la plaga era de muerte sobre los primogénitos, aquí no había forma de escapar. La única manera era concentrarse en sus casas y untar con la sangre, hermanos, del cordero las puertas de los dinteles de la casa. Y eso fue lo que permitió, hermanos, que pasa, dice el destructor, dice acá, pero pasó por encima. ¿Por qué pasó por encima? Porque cuando vio pintados los dinteles de las puertas, hermanos, ahí dijo el ángel de la muerte: aquí no se puede. Aquí esta gente está protegida. Aquí esta gente tiene alguien mejor y poderoso más que mí, dijo el ángel de la muerte. Aquí hay algo que no puedo penetrar. Y por supuesto era
simbólicamente en aquel tiempo la sangre del Cordero perfecto. Ahora ya no sería simbolismo, ahora es una realidad. Cristo es la esperanza. En Cristo es donde estarán segura nuestra familia. En Cristo es donde estará segura nuestra salud. En Cristo es donde estaremos en victoria, aún hermanos, en medio de la desesperanza. En Cristo es. Esto es lo que tenemos que entender como iglesia. Como iglesia, esto es lo que necesitamos entender. Necesitamos obedecer. No, yo diría que lo primero sería creer. ¿Cuántos creen que solo en Dios podemos ser guardados? Necesitamos creer, pero el creer no debe de ser un creer, hermanos, diríamos superficial. Aquí necesitamos creer de verdad, creer que solo, hermanos, Él puede librarnos de todas las dificultades. Es decir, porque, toda la mayoría, todos incluso nos denominamos creyentes, todos somos creyentes. Pero yo quiero que esa palabra de creer o de creyente debe de ser una palabra no superficial, no una palabra externa, sino el creer que solo, hermanos, solo en Él podemos ser librados, porque eso será lo que va a funcionar. Porque dijo el Señor: para el que cree, todo es posible. Pero ¿para quién? Para los que creen de verdad. Así que aquí no se trata, hermanos, de creer a medias. Estos israelitas creyeron de una manera convincente, claro que sí. ¿Por qué creyeron? Porque luego ellos se encerraron en las casas, le creyeron la palabra a Moisés. Y eso es necesario que nosotros también lo apliquemos. Porque, ¿quiénes son los que fracasan? Son los incrédulos. Pero los que creen en las promesas. Nosotros debemos de creer que nuestro Dios es siempre el mismo de todos los siglos. ¿Cuántos saben y creen que nuestro Dios, el que estamos predicando esta mañana, es el Dios que le dio las indicaciones a Moisés de cómo es que podían librarse los hijos de los primogénitos? ¿Cómo es que podían librarse de la plaga de la muerte? ¿Cuántos creen que Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y por todos los siglos? Él es. Nosotros debemos de creer. Nosotros no podemos creer en algo que, hermanos, solo sea un sentimiento, solo sea una cosa por encima. Nosotros debemos de creer que Él es real, que Él libró a su pueblo y que también nos librará a nosotros. Nosotros tenemos que creerlo. Nosotros tenemos que creerlo. Para el que cree, todo es posible. Eso fue lo que le dijo el Señor a Marta. En este caso, necesitamos creer, estar conscientes de que solo Él puede librarnos. Y en verdad, hermanos, yo pienso que cada uno de nosotros, si tuviéramos el espacio de dar unas palabras de testimonio, nos quedaríamos impactados de testimonios, de cosas lindas que Dios ha hecho a favor nuestro, que Dios ha manifestado. Por ejemplo, si yo tuviera tiempo de dar mi testimonio y de todas las dificultades de donde Dios me ha sacado, donde casi que me ha sacado del hoyo, hermanos, de la muerte, el Señor de la nada ha hecho surgir una vez más. Pero es Dios, es ese Dios que no tiene sombra de variación. Ese Dios maravilloso es el que nos ha ayudado. Pero ¿cómo es que nos ha ayudado? Porque hemos creído que Él es el único que puede librarnos en medio de los juicios, de las plagas, de las situaciones adversas. Yo decía en el mensaje pasado, ¿qué es lo que nos rodea? Y lo
repetí algo hoy. Actualmente, ¿qué es lo que nos rodea? Usted va hacia ese lado, lo que va a ver es muerte. Lo que va a ver a este otro lado es odio. Lo que va a ver a este lado es hipocresía. Lo que va a ver a este lado es enfermedades, pestes. Lo que va a ver, hermanos, intriga, dolor. Eso es lo que hay en este mundo. Los juicios de Dios están cayendo. Gloria a Dios. Los juicios de Dios, hermanos, están cayendo por donde quiera. Pero ¿cómo puede librarse su pueblo? Su pueblo se puede librar cuando, hermanos, se encierre en su fe, se encierre en Dios, busque la ayuda de Dios, se ampare, como dice el Salmo 91, se ampare bajo la sombra del Omnipotente. Eso es lo que dice el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, esperanza mía, castillo mío, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo de la muerte, de la peste destructora. Vamos a regalarle otra ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Solo Él nos puede librar. Solo Él nos puede sacar adelante. Él es el buen pastor. Entonces necesitamos retomar esta recomendación que funcionó en el pasado. Le funcionó a los israelitas, creyeron, y luego ellos entraron a las casas. Es interesante, entraron a las casas y empezaron a comerse el cordero, que es sinónimo de comerse a Cristo, de vivir en Cristo. Empezaron a comerse el cordero, y con la sangre del cordero, este cordero pascual, hermanos, pasa el ángel. Mire qué tremendo es el ser refugiado en Dios. Mire qué poderoso es. Aquí no se trata de que andemos guardaespaldas. Aquí no se trata de que tengamos buenas defensas del cuerpo. Aquí no se trata, hermanos, de que tengamos el dinero, la capacidad, que seamos amigos de los hombres poderosos. Aquí no funciona esto. Aquí lo que vemos es muerte. Damos un amén. Aquí lo que vemos es que todos los primogénitos de Egipto iban a morir. Ninguno iba a quedar. Y es un hecho que así se dio. No había casa donde no habían lágrimas, donde no había, hermanos, llanto. Incluso en el palacio de Faraón empezó el mismo Faraón, hermanos, a chillar, a llorar, hermanos, por su primogénito. No obstante, en las casas de los santos, en las casas de los israelitas, el ángel de la muerte, hermanos, sin duda empezó a entrar a la puerta, la sombra de muerte. Pero vieron la sangre del cordero. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Vieron la sangre del cordero, y cuando vieron la sangre del cordero, dice que pasó por encima de la casa la sombra de la muerte. No sé si ustedes han visto en una película que tiene bastante sentido, y sobre todo esa película de Moisés, cuando va la sombra, no es una figura, sino una sombra negra, una sombra oscura que va entrando al palacio de Faraón. Ya luego el niño muere. Hermanos, sucedió lo mismo. Esa sombra oscura fue pasando por la tierra de Gosén y por las casas de los judíos. Pero cuando veía la sangre, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? Cuando veían la sangre, aquel sujeto que era, hermanos, una herramienta, ese ángel de la muerte, que era una herramienta que Dios estaba usando, hermanos, se retrocedía y decía: aquí no puedo entrar, aquí no hay entrada, esta puerta, aun cuando, hermanos, para ese espíritu de muerte no habían puertas físicas, pero no pudo entrar, tuvo que tirarse por encima.
Pero qué bueno que al pasarse por encima, ahí estaban la familia, ahí estaban comiéndose el cordero. Damos un gloria a Dios. Ahí estaban congregándose, ahí estaban leyendo la Biblia, ahí estaban sirviéndole. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahí estaban. Eso es lo que indica que estaban adentro, estaban en la iglesia, estaban en Cristo y estaban ocupados y estaban, hermanos, estaban llevando a cabo el servicio, estaban llevando a cabo la obra del Señor, que es sinónimo. Ahí estaban. Y mientras ellos estaban comiéndose el cordero, ya previo habían puesto la sangre en los dinteles. Esa sombra de muerte, porque eso es una sombra de muerte. Sobre todo Egipto, todo el imperio de Egipto, gritos por todos lados, angustia de las madres. Imaginen qué terrible. El primogénito, verlo muerto, pum, 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 pum. No había casa. Pero cuando llegaba esa sombra de muerte a esa área de la tierra de Gosén, y a esas casas donde ellos estaban encerrados, no podía entrar. Y lo único que hacía era pasar por encima. Y mientras ellos pasaban por encima, y es exactamente hermanos, la figura de la iglesia. Por eso es que en la iglesia, por eso es que es aquí donde estamos seguros. Por eso es que en el servicio de Dios es a donde vamos a tener sentido. Damos un gloria a Dios. Por eso es que, hermanos, dicho de otra manera, eso es lo que estamos haciendo. Aquellos que estamos sirviendo, aquellos que estamos, hermanos, en la santificación, aquellos que estamos, hermanos, amando la obra de Dios, aquellos que estamos aportando para la obra de Dios, estamos inmersos en la obra de Dios. Eso significa que es lo que ellos estaban haciendo allá. Y en este caso nuestro, esto es lo que significa. Estaban comiéndose el cordero. Y mientras sigamos comiéndonos el cordero en el servicio, hermanos, en la santidad, en la honestidad, en la búsqueda espiritual, pasará el ángel, pasará, hermanos, la avalancha. La Biblia dice: el que fundó su casa, damos un gloria a Dios, sobre la roca pasará el ímpetu del río, pero esa casa no caerá. ¿Por qué? Porque esa casa está fundada en la roca inconmovible de los siglos. Cuando viene la avalancha, viene la sombra de la muerte, viene el hambre, viene la enfermedad, pero cuando su pueblo está concentrado, cuando su pueblo está buscando, cuando su pueblo está dándole la prioridad a Dios, parecería que esto es una pérdida de tiempo. Parecería que esto es de locos, pero esto es lo que funciona, hermano. Esto es lo que funciona en medio de los juicios que están cayendo. Esto es lo que funciona en medio de enfermedades que nos rodean, en medio de enemigos que quieren destruirnos. Usted no tiene idea cuántas veces el diablo ha querido matarte, cuántas veces el diablo ha querido matar a los tuyos, ha querido matar a tu primogénito. Tú no tienes una idea, damos un gloria a Dios. Tú no tienes una idea cuánto el diablo ha querido matarte con el COVID y no ha podido, porque cuando te lo pegó, Dios te sanó. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No ha podido, aleluya. ¿Cuántas veces el diablo ha querido destruir tu hogar? Pero ¿qué ha sido lo que ha permitido que sigas en pie, que sigamos sólidos en este valle de lágrimas? Es que estamos adentro. Es que estar en Cristo, hermanos, es la esperanza de gloria. Es que estar en Cristo no es para tontos, es para estar en Cristo. Estar dentro de Cristo, hermanos, es victoria, es la mejor inversión. Estar en Cristo, están guardados nuestros hijos. Estar en Cristo, está guardada nuestra salud. Estar en Cristo, hermanos, está vencido el diablo, porque es mayor el que está en nosotros que el que está fuera de nosotros. Estar en Cristo, somos más que vencedores en Cristo Jesús.
Eso es lo que sucede. No es una pérdida de tiempo, no es una locura. Ahí está la clave. La clave está en lo que hicieron estos y en lo que, sin duda, aunque sea algo, la fuerza estamos haciendo nosotros. Porque nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta serle fiel a Dios, nos cuesta servirle a Dios, nos cuesta congregarnos para con Dios, nos cuesta, hermanos. Es una batalla, pero yo entiendo, hay dos fuerzas, está la fuerza del mal y está la fuerza del bien. Y la fuerza del bien triunfa y nos trae, que sea de arrastran, que sea con la lengua de afuera, nos trae, porque solo bajo la sombra del Altísimo es donde caerán 1000 a tu lado y a tu otro lado 10,000, pero a ti no llegará. Solo es bajo esas alas poderosas donde nosotros vamos a poder salir en victoria en medio de un mundo caótico. Solo es ahí. Solo es ahí. Pero necesitamos ser creyentes. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos ser creyentes. Bueno, yo admiro a esta gente, a estos que les dijo Moisés. Bueno, le dijo, dice el Señor, que usted tiene que agarrar un cordero, encerrarse en sus casas, sinónimo, métanse en la iglesia. Métanse en la iglesia. ¿Sí? Que se van a oponer. Te va a oponer tu marido, se va a oponer tu mujer, se va a oponer el jefe de trabajo. Ya, ahora, hermano, mire, lo que el diablo quiere es que tú no te congregues. ¿No ves que ahora ya se está volviendo ya normal que los cristianos, o sea que las empresas ya obligan a sus trabajadores a trabajar el domingo? Ya los cristianos ya no pueden ni congregarse los domingos. Damos un gloria a Dios. ¿Y qué significa eso? Eso es del diablo. Damos un gloria a Dios. Nosotros debemos de saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo diría, bueno, de alguna manera yo he hecho algunos ensayos, tal vez no como empleado, porque nunca lo he sido, pero yo diría, en un caso como cristiano, y que el jefe no me deja venir a la iglesia, yo pondría mis condiciones. Es que la única para librarse del ángel de la muerte, para librarse de que el marido el hogar se destruya, para que los hijos no los mate el diablo, lo único es, alabado sea el nombre del Señor, lo único es en Dios, hermano. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer si fuera el caso mío? Yo siempre he puesto condiciones. En mi negocio siempre yo mismo ponía condiciones. En el momento que había que hacer la obra de Dios, momento, aun cuando era dinero que iba a recibir, hermanos, digo, ahí despuesito, ahí mañana lo dejo, ahorita estoy ocupado, porque yo he entendido y debemos de entender que solo en la presencia de Dios es donde nosotros estamos seguros. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Solo en la presencia de Dios es donde vamos a estar seguros. No hay para dónde. Usted puede tener un blindado. Imagínese ese presidente de allá de Haití. Esas gentes tienen, ahora los presidentes en todo el mundo tienen grandes cuarteles para que los defiendan. Pero se le metieron y lo asesinaron. Y no pudieron, las guardias que tenían no pudieron. Es que, hermanos, solo Dios es el único. Pero hable a los funcionarios usted de Dios, no quieren. Hable a los vecinos de Dios, no quieren. Ni usted, y a veces no queremos. Cuando sabemos que aquí es donde estamos seguros, hermanos, aquí es donde, hermanos, vamos a salir adelante. ¿Por qué? No es porque nosotros somos fuertes, es que en el que hemos creído, Él es fuerte y poderoso. Él no ha perdido ninguna batalla. Él es el fuerte. ¿Y quién puede pelear contra el grande? Usted se recuerda cuando los discípulos estaban ahogando
¿Qué sucede? Ya no había nada mucho que hacer, pero luego apareció y los libró, detuvo las olas y se apaciguó el mar y se acabó la angustia en ese preciso momento. Estar en Dios, pero la gente no quiere, la gente le huye, la gente, hermanos, la gente dice: no, yo no tengo tiempo para iglesia, yo no tengo tiempo para eso del evangelio. Eso del evangelio es para los haraganes, para los vagos, para los refugiados, para los que no tienen ninguna visión, para los locos. Para eso está bien. Yo me declaro loco y me declaro de todo, pero qué loco, como dijo Pablo, esta locura, hermanos, es la mejor locura. Porque aquí en este manicomio, aquí está el doctor por excelencia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. En este manicomio está, hermanos, el experto en enfermedades. Aquí en este recinto está el mejor abogado. Aquí está el gigante de gigantes. Y así no quiere la gente. Entonces lo que tenemos que hacer, con lo cual finalizo, es creer que solo en Cristo, hermano. Tenemos que creer solo en Cristo. Aquí, cuando usted ande por las orillas, y cabe aclarar que tiene que ser adentro y no tiene que abrir la puerta, porque eso es lo que vemos ahí. Y cierren la puerta, no saquen ni las uñas. Entonces, cuando la cosa está seria, cuanto más serio, cuando más ruge la muerte allá, cuando más ruge la enfermedad allá y la pandemia allá, métase más, cierre la puerta, enciérrese en Cristo. Y no habrá plaga que toque su morada, no habrá gigante que pueda vencernos. Entonces acá dice: enciérrense. Entonces ellos creyeron. Si ellos no creen, o sea, un creer consistente, si ellos no creen, hubiera sido mortandad. Dos aspectos: creer y obedecer. Son dos aspectos. Ellos creyeron. Moisés nos dijo que lo que tenemos, viene una plaga, y es la plaga más terrible, que es la de llanto y de lágrimas y de dolor en todas las casas de todo el imperio de Egipto. Y dijo Moisés que Dios nos iba a librar cuando nos encerráramos en nuestra casa. Creyeron, y segundo, obedecieron. Son dos aspectos. Porque si ellos hubiesen creído y no obedecen y no se refugian, los agarra el ángel de la muerte y mata a sus primogénitos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo que tenemos que hacer, hermano, mire, ¿por qué usted está viendo que la iglesia está siendo golpeada? ¿Por qué usted está viendo? Yo no estoy diciendo pues que no vamos a padecer dificultades, claro que no es eso lo que estoy diciendo. Dice Santiago que van a llegar las pruebas. Pero si vemos en términos generales, la iglesia abatida, la iglesia golpeada, la iglesia, hermanos, machacada por el diablo allá afuera, la iglesia empobrecida, la iglesia con problemas en la familia, la iglesia con dificultades en todas las áreas. Pero ¿qué está sucediendo? ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el que, hermanos, el que está generando esa decadencia y esa desgracia dentro de ese golpear hacia la iglesia? La falta de creer, que es solo, hermanos, concentrándonos en Cristo. Aquí no podemos ser cristianos de dos tintas. Aquí necesitamos ser creyentes de verdad. Necesitamos enteramente entregarnos cuerpo, alma y espíritu, que la única, si ustedes sacan la cabeza, les mata el ángel de la muerte al primogénito.
no se atrevieron, creyeron y obedecieron. Cuando pasó esa sombra, ustedes han visto en esa película, ¿han visto eso ustedes, va? En esa película, ¿cuántos han visto esa película? Cuando llega esa sombra al palacio, esa sombra está pasando por todas las casas ahorita en San Salvador, en todas las casas, en todos los países, Centroamérica, Latinoamérica, todos los países está pasando, hermanos. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia antes de estar por allá, por las orillas? Lo que necesita es tomar en serio esto. Te van a seguir dando allá afuera. Y es lo que decía, que el enemigo no quiere que tú te congregues. El enemigo no quiere que tú sirvas. El enemigo no quiere que tú te consagres para Dios. No, te dice, eso es fanatismo. El enemigo te dice, no, tú puedes hacerte tu cuota. Hay hermanos, hemos llegado a una pandemia espiritual en la iglesia, y esa es la razón por la cual estamos siendo golpeados a tal grado que hay hermanos que están a 2 cuadras de la iglesia, pero no quieren venir a la iglesia, mejor ven el mensaje a través de las redes. Es increíble a lo que hemos llegado. Pero usted dirá, hermano, pero usted se consciente, es que tiene miedo la gente de infestarse. Pero está bien, les tomo la palabra. El problema es que uno los ve metidos en el súper. El problema es que uno los ve metidos en las plazas. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. El problema es que no dejan de ir a trabajar. Usted los ve apiñados y hasta sin mascarilla en los buses. Yo digo, Dios mío, cuánta gente sin mascarilla. Y ahí van los hermanos que dicen que se pueden infestar aquí en la iglesia. Afuera es donde se va a infestar uno. ¿Y por qué se han infestado algunos? Y están en la iglesia. Es que mire, es que en la iglesia no debemos de entender los asuntos de la iglesia, que es que todos los que se meten en un local ya son de la iglesia. Eso no hay que verlo así. En la iglesia viene de todo, vienen unos medios sancochados y otros medios cocidos y otros que se pasaron de maduros. Es decir, hay de todo. Aquí se necesita el equilibrio. Aquí la gente dice, yo me congrego el martes porque el lunes no puedo. El lunes no puedo, pero cuando ya el diablo te está sobando las orejas, entonces está clamando a Dios. Dios te dijo, métete, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Yo el lunes no puedo. Yo soy marciano, dice la hermana. Yo solo el martes. Y aquí vemos hermanas que están a 2 cuadras, que les toca el jueves, pero jamás las vemos el martes, porque ellas tienen su evangelio según san ellas. Pero es ahí donde vienen los golpes del ángel, del diablo y del mundo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ser obediente, creer que solo aquí, papito, no, pero aquí tengo que vivir. No, yo te estoy diciendo, solo en Cristo es la única manera. Y tienes que ser calidad. Porque cuando yo mencioné que hay unos de todo sabor y de todo, es decir, dentro de los locales hay de todo, hay gente, y no se puede confundir si es que él va a la iglesia, pero ¿de qué manera viene a la iglesia? Hay gente que está en pecado y aún oye la palabra y no sale del pecado, y Dios no puede ser burlado. Para aclarar eso, porque no es la idea de todos los que nos congregamos. No, hay gente que se congrega y oye, escucha, y ni para atrás ni para adelante se quiere meter con Dios. Ni para atrás ni para adelante quiere dar paso a la integridad para Dios. Y ahí están pasando, y ahí viene el ángel, y ahí viene la muerte, y ahí viene el dolor, y ahí viene la angustia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ser creyentes y ser obedientes y mantenernos ahí. Mantenernos ahí. Yo he puesto el ejemplo de los pollitos, de la gallina. Es una cosa muy linda que los pollitos, la gallina, ella los defiende. Ella no tiene muchas armas, solo su pico. Con su pico, ustedes los que han visto eso y los que no saben, pues ahí averigüen.
pero con su pico ella defiende a sus pollitos. Los pollitos salen fuera del nido o de las alas de ellas y apenas sienten un ruidito, corren debajo de las alas y ellas estiran sus alas, así las hacen grandes y los cubren. Y hay unos curiosos, unos pollitos, yo he visto eso, y sacan el piquito para ver para afuera en medio de las plumas. Es decir, allí ellos están seguros. Eso es lo que dice el Señor, le dijo a Israel: ¿cuántas veces, Israel, quise tenerte como la gallina tiene a sus pilluelos debajo de sus alas y no quisiste? Aquí la gente no quiere estar debajo de las alas. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. No quiere estar bajo las alas del Omnipotente. Y entonces, ¿qué quiere que haga Dios? ¿Qué puede hacer Dios con el desobediente? Nada. No, Él da las indicaciones. Si las cree y las obedece, va a tener victoria. Pero si la escucha, y como dice Santiago, se vuelven palabras olvidadizas, entonces diría Dios, no tenemos nada que hablar, mi hijito. No tiene nada que estarme pidiendo. No tiene nada que estarme reclamando. Es en Dios, concentrados en Dios, donde vamos a tener la victoria. A donde usted vaya, da miedo. La vez pasada yo fui al entierro de un pariente a Tegucigalpa, Honduras. Me dijeron: escápese de este lugar, me dijeron. Dios mío, usted va a Guatemala, usted va a donde vaya. La muerte deambula, es asesinado. Bueno, 2 veces he sido yo casi asesinado. Pero ¿cómo he podido sobrevivir? Yo he tratado la manera de concentrarme en Dios, en la iglesia, en Cristo. Y me ha funcionado. Y le recomiendo. Ahí le va a funcionar a usted, porque el Dios mío también es el suyo. Pero siempre Dios, a quien va a respaldar, es el que está adentro. ¿Qué piensan ustedes? Con lo cual finalizamos. Yo no dudo que hubieron rebeldes que no se quisieron meter y fracasaron sus familias. Pero los que se metieron en la casa, se comieron el cordero, pintaron con la sangre del cordero los dindeles, pasó el animal, pasó el diablo y dijo: aquí si no se puede, están blindados estos. Y pasó de largo y ahí no hubo llanto. Dije a manera de tema: protección divina. Solo en Dios la podemos lograr en estos tiempos difíciles, hermano. Tus hijos, tu familia, traerlos. Ve cómo hacer para traerlos, involucrarlos en la escuela bíblica, meterlos luego, porque afuera el ángel de la muerte. Es increíble. No menos de 12, de 15 madres, padres buscando sus hijos desaparecidos todos los días. Es un flagelo en este país. Terrible. Las morgues están llenas de gente asesinadas. ¿Qué podemos hacer? Busquemos, obedezcamos, creamos que solo en Él estaremos seguros. Cierra tus ojos.